reflejamos el carácter de Cristo. Y yo les había dicho hace algunas semanas que iba yo a compartir sobre los temperamentos, y hace algunas semanas, el jueves, tuvimos la oportunidad de compartir sobre los temperamentos, pero yo sí había querido compartirlo el domingo porque es cuando todos estamos, y no voy a compartir exactamente lo mismo, pero voy a hacer un pequeño resumen para que usted esté ahora sí que al día, ¿no? Y bueno, los temperamentos son 4, y está el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Y yo no sé, ¿verdad? Ahorita que vayamos a ver, no sé con cuál se identifique, pero en la Biblia estos hombres y estas mujeres de la Biblia también tuvieron su temperamento. Podemos ver a un Pedro que era sanguíneo, y creo que es el primero que tenemos en la pantalla. Vamos a ver sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, bueno, Pedro era un hombre, pues ya ustedes lo ven por ahí, conversador, era muy platicador, era expresivo, lo vimos cuando le cortó la oreja a Malco, era entusiasta, era cálido, bien parecido, quién sabe si era guapo, no lo sabemos, era amigable, compasivo y sin cuidados. ¿Sí fue ese el primero? ¿Sí? ¿El sanguíneo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver también sus debilidades. Sus debilidades eran que tenía un carácter débil, era inestable, y lo podemos ver, ¿verdad? Que no, pues no se mantuvo firme cuando vio, ahora sí que estaban queriendo llevarse a Jesús, y dijo, yo te defiendo, ¿no? Y entonces no tenía un carácter, a veces pensamos que el carácter fuerte es la persona que explota fácilmente, ¿verdad? Pero ese es un carácter débil. Ajá, por eso es que vemos a Pedro allí, era muy, una persona que habla mucho, que dice, ay no, yo voy contigo hasta la muerte, le dijo a Jesús, pero vemos que no fue así, ¿sí? Y Jesús le dijo, no es cierto, Pedro, a medianoche tú me habrás negado, ¿cuántas veces? 3, ¿verdad? Y podemos verlo que era indisciplinado, era inquieto y no era confiable, porque pues si fuera confiable, Jesús no hubiera traicionado a Jesús. Ajá, era egocéntrico, era ruidoso, exagerado y temeroso. Y bueno, lo ruidoso y lo exagerado para las cosas de Dios es bueno, porque cuando una persona así se convierte al Señor, se vuelve una bomba. Por eso es que ustedes ven evangelistas, grandes predicadores, porque tienen ese temperamento, pero cuando se convierten son así para el Señor, así bien arrebatados y todo. Bueno, seguimos con el otro, es el melancólico. Bueno, era melancólico. Tenemos a Moisés, que era dotado, una persona con mucha inteligencia, una inteligencia muy alta. Era analítico, todo analizaba. Cuando Dios lo llamó, Moisés dijo, ay Señor, ¿por qué no mandas a otro? No, se ha de haber puesto a pensar, y dice, ay, para cruzar otra vez ese desierto, y para ir y volver, y bueno, no sé qué tanto, ¿verdad? Se puso a analizar. Entonces, bueno, también era sensible, era perfeccionista, estético, era una persona, bueno, estético, una persona como muy detallada, ¿no? Sí, sí es así. Era idealista, leal, era abnegado, y vamos a ver sus debilidades. Era egocéntrico, taciturno, que era una persona callado y silencioso. Era negativo, y lo podemos ver, ¿no? Cuando Dios lo llamó, no quería. Le puso muchos pretextos a Dios y le dijo, ¿por qué no mandas a otro? ¿Y qué voy a decir? Y muchos pretextos, ¿verdad? Bueno, también era poco práctico, poco sociable, era crítico, era vengativo, y lo podemos ver cuando mató a un egipcio, ¿verdad? Porque ese egipcio estaba molestando a otro israelita. Bueno, era rígido. Y también el que sigue, porque no tenemos el mismo orden,
El colérico, podemos ver a Pablo. ¿Cuántos conocen la vida de Pablo? ¿Sí? ¿Todos conocen la vida de Pablo? Si no, váyase a Hechos y léase todo Hechos y todas las cartas. Bueno, Pablo era voluntarioso, determinado. Podemos ver lo que era muy determinado, ¿verdad? Cuando persiguió a la iglesia, cuando dice la palabra de Dios que los arrastraba, ¿verdad? Y lo que él decidía hacer era muy determinado. Bueno, también era independiente, optimista, de esos que no era para él, no se puede. O sea, para él sí se podía, ¿no? Así son los optimistas. Por eso únanse a los optimistas. Bueno, era práctico, era productivo, porque podemos ver que era un hombre que a pesar de que estaba en el ministerio, él trabajaba, ¿sí? O sea, dice la Biblia que él hacía, ¿qué hacía? ¿Alguien sabe? No, hacía como cortinas, ¿no? Yo me imagino que eran como hamacas o algo así, nunca me he puesto a ver, pero él no se quedaba quieto, o sea, él tenía siempre su labor, siempre trabajaba, no era un hombre que a ver a qué horas me cae del cielo, ¿no? O sea, él era, digamos que pastor, pero era un hombre muy, muy trabajador, era productivo. Y era decisivo, era líder, era confiable, y vamos a ver sus debilidades. Era iracundo, y lo podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es iracundo? ¿Alguien sabe? Muy enojón, muy alterado, muy explosivo, no sé cuántos iracundos hay por aquí. Bueno, era sarcástico. ¿Sí saben qué es sarcástico? Sí. ¿Sí? Una persona pues que contesta mal de repente, ¿verdad? Que tú le estás hablando bien y en una ocasión me mandó una persona, estábamos en un curso y un compañero me dijo, ve a traer la crema, una crema chiquita así de letras rojas, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es para batir. ¿Alguien sabe de cocina? Lincoln, crema Lincoln. Y yo le dije, le digo, pues yo no me acordaba cómo era, entonces yo le dije, le digo, mira, es el que está en el refri, porque como éramos muchos grupos de cocina, y él me dice, muy sarcástico, dice, pues es una cajita blanca con letras rojas, y dice Lincoln, y yo, no me pude haber dicho, sí, es esa, ¿no? O sea, son pues groseros, ¿no? Entonces, pero bueno, era dominante, desconsiderado, orgulloso, autosuficiente y no emocional, astuto. Así son los coléricos. Bueno, el flemático, vemos en la Biblia un flemático y era Abraham. Abraham era calmado, tranquilo, confiable, eficiente, conservador, práctico, era líder, diplomático, era jocoso. ¿Conocen algún burlón? De esos que les gusta poner apodos. Bueno, esos son los flemáticos. Yo conozco a alguno en mi familia y yo digo, no sé cómo me dirá a mí, pero todos tienen apodos. Y yo digo, es insoportable porque la verdad a mí nunca me han gustado los apodos y no es bueno, así que llámele a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos por su nombre. Vamos a ver sus debilidades. Era tacaño. ¿Hay algún tacaño por aquí? Bueno, dice la Biblia que, según su temperamento, era flemático y era tacaño, pero ¿qué creen? Que él es el padre de la fe, era un hombre que dio pasos de fe y que diezmaba además. Así que, si tú eres tacaño y no diezmas, confía en que el Señor te va a cambiar, a transformar. Bueno, era temeroso, pero cuando Dios vino a su vida y él puso su confianza en él, dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. O sea, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y se fue y no sabía dónde, pero confió en el Señor. Entonces eso quiere decir que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, pues aunque el temperamento que tengamos, pues Dios nos transforma, ¿verdad? Y si ponemos esa confianza en Dios, Dios es el que hace la obra en nuestra vida. Era espectador. ¿Sí saben quiénes son los espectadores? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Nada más les gusta ver, pero no les gusta meter las manos. ¿Sí? ¿Hay alguno que otro por aquí así? Yo le invito a que no sea así, porque hay mucho trabajo que hacer. Bueno, era autoprotector, egoísta y carente de motivación.
También la bondad es importante en nuestra vida. Podemos ver aquí, ¿verdad? La bondad, ¿sí lo ven? ¿Qué número de virtudes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La bondad es importante en nuestra vida porque nuestra humanidad caída, nuestra humanidad corrompida dice, dame, yo quiero. Cuando no hay bondad hay egoísmo. Y entonces una persona egoísta siempre está así como que a ver quién me da ahora. Sí. O yo quiero. Y nunca está dispuesto a dar. Y estoy hablando en todas las áreas, en todos los sentidos. Entonces es importante que pongamos en práctica la bondad. A lo mejor te duele dar, pero dile al Señor, ayúdame a desarrollar esta virtud. Porque cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, desarrollamos todas estas virtudes. Y a muchos nos cuesta, en algunas cosas decimos, ya estoy del otro lado, tengo paciencia. Mi esposo siempre me dice que me va a poner un monumento de la paciencia. Yo le digo, pues a ver a qué horas, porque ya te tardaste. Bueno, dice ahora ya se echa para atrás y dice que no, pero antes siempre me decía eso, te voy a poner un monumento de la paciencia. Y muchas veces hay una virtud que en ti está bien desarrollada y dices, no, pues sí, el Espíritu Santo está conmigo porque yo tengo paciencia, tengo fe, pero en otras cosas fallamos, en otras cosas. Y la bondad es algo que mucha gente falla, mucha gente porque le cuesta dar, ¿sí? Hace un año platicaba con una prima y mi mamá me dice, esta mujer jamás me ha regalado una tortilla. Jamás te va a regalar una taza de café cuando llegues a su casa. Y dice a mi mamá, porque es una persona miserable. Y es una persona que batalla mucho con la economía. Nunca tiene, nunca puede. Y yo digo, es que la bondad, o sea, Dios, la naturaleza así es, o sea, Dios así la hizo, ¿no? Tú siembras una semilla y ¿qué va a hacer? Si le echas agua va a brotar. Y la bondad es igual, cuando tú te atreves a soltar y dar, el Señor siempre te va a dar más, ¿sí? Así que Dios es bondadoso. Cuando estuve en el seminario, me acuerdo que me tocó exponer sobre la bondad. Y yo cuando me dijeron que expusiera sobre esta palabra, yo dije, como que no hay mucho. ¿Que de qué voy a decir? ¿Qué voy a exponer, no? Y investigando, porque en el seminario no dices, no puedes decir no puedo. O no me dio tiempo. No, tú llegas como en la universidad, ¿verdad? No te dicen, pues en 8 días, no te preocupes. No, ahí te reprueban y tienes que volver a presentar y con más, una calificación más alta, ¿verdad, Liz? Pues sí, bueno, porque sí los que se esfuerzan, pues entonces dicen, ¿cómo otra oportunidad? Pero bueno, yo expuse sobre la bondad y me acuerdo de lo que me alcanzo a acordar, es que yo expliqué sobre la bondad de Dios, de cómo Dios pues nos hizo, ¿no? Hizo toda la creación y puso, por ejemplo, la sal exacta para que los peces no se murieran. Y yo hablé más o menos de esas cosas, de cómo Dios le da al ser humano. Y no dice, te doy un poquito. O sea, porque Dios nos da suficiente, nada más que a veces nosotros no sabemos administrar, y de todo, no solamente en la economía. Dios nos da aire para que respiremos, Dios nos da vida, nos da salud, nos da trabajo, nos da familia, nos da de todo. Entonces, la bondad de Dios es esa, así que pongámosla en práctica. Bueno, cuando no hay amor, cuando no hay bondad, todo esto nos impide, ¿verdad? Nos impide amar. Y dice que el amor se comporta pacientemente, ¿sí? Yo necesito amar para reflejar a Cristo. Y el amor, cuando hay amor en un corazón, corrige con amor. Yo no sé, yo a mis hijos de chiquitos como que luego no les tenía mucha paciencia, así chiquititos. Y entonces yo sola me terapié y dije, a ver, Marcela, no grites, porque los niños, hay en el Facebook o por ahí una foto que dice, si los niños, no sé, recuérdenme, ¿alguien lo ha visto? Si dijeran que los niños contienen sueños, tendríamos más cuidado de cómo hablar, de cómo expresarnos, de cómo educarlos, de cómo corregirlos. Y como madres,
a veces nos estresamos porque hoy, ¿cómo dan lata cuando están chiquitos, verdad? Cuando empiezan a caminar y, ay, no, sí es desesperante para las que ya hemos tenido niños. Pero yo siempre dije, ayúdame, Señor, porque como que no sé qué hacer con 2. Y eso que nomás tuve 2, mi mamá tuvo 12 y no sé cómo le hizo. Yo creo que por eso es una mujer con mucha paciencia porque la practicó. Y nosotros necesitamos poner en práctica la paciencia. O sea, todo esto va de la mano. El amor, la bondad, la paciencia. Necesitamos ser pacientes con nuestros hijos, con la gente de nuestro alrededor. Alguien me decía, déjalo porque está enojado. Apenas esta semana, no recuerdo quién, venía enojado y yo, uy, no, pues sí, hay que dejarlo mejor. Porque la paciencia, o sea, una persona de poca paciencia se altera rápido, ¿no? Y hay un versículo que viene a mi mente, ya de ser un salmo que dice, pacientemente esperé a Jehová. Y muchas veces nosotros no somos pacientes. Somos desesperados cuando necesitamos algo, porque buscamos nuestra comodidad, porque solamente pensamos en nosotros. Y la paciencia es la facultad de saber esperar. Así que, ¿qué es la paciencia? La facultad de saber esperar, ¿verdad? Cuando algo se desea mucho, por ejemplo, los jóvenes, cuando ya tienen una cierta edad y quieren una novia o ya se quieren casar, están así como que, a ver a qué hora, ¿no? Y ya no tienen paciencia y agarran ahí tripas, agarran ahí a cualquier tipo que vean por ahí. Yo he conocido mujeres así. Hace años platiqué con una mujer y ella me decía, es que no tuvo paciencia y se juntó con uno que acababa de dejar a su mujer. Entonces la paciencia hay que ponerla en práctica. Yo me acuerdo que cuando era soltera, yo siempre esperé en el Señor. Yo siempre le decía al Señor, dame paciencia para saber esperar y no embarcarme con cualquier tipo, que la verdad, pues no sabes, ¿verdad?, cómo te va a ir después. Entonces siempre saber esperar con paciencia las promesas de Dios. Con tolerancia, con calma, con perseverancia. Y también la paciencia es soportar, por ejemplo, las críticas, una plática que hayas escuchado, que en la familia se da mucho, ¿verdad? En el mercado, en la sociedad, en todos lados se da. Luego están hablando mal de ti y cuando no tienes paciencia, ¿qué haces? Te arremangas luego, ¿verdad? Más los hombres que no se les da mucho, ya ver de cómo nos toca, ¿no? ¿Y qué me dijiste, no? Entonces, no, eso no es paciencia, eso no es amor. Necesitamos ser tolerantes, o sea, dentro de la paciencia entra esa capacidad de saber tolerar, de aprender a tolerar. Así que vamos a Hebreos 12:1. Cuando alguien lo encuentre, me lo lee. ¿Ya lo pueden leer? Por tanto, nosotros también teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así es, corramos con paciencia. La vida del cristiano es una carrera, no es un maratón. Y muchos quieren terminarla rápido, pero para poder correr esta carrera necesitamos estas virtudes, ¿sí? Necesitamos estas virtudes porque si no tenemos estas virtudes, en nuestra carrera, en nuestro maratón, vamos a terminar golpeando a muchos. Vamos a terminar hiriendo el corazón de muchos. Así que necesitamos todas estas virtudes. Bueno, y tú y yo necesitamos entrenar, porque como les digo, muchos dicen, es que no tengo paciencia. La paciencia se practica, ¿sí? También la fe se practica. Eso sí, me queda claro. Cuando yo era muy jovencita,
me acuerdo que me dolía la cabeza o me dolía alguna parte, y yo me ponía a orar y decía, Señor, no me voy a tomar una pastilla porque yo creo que tú me puedes sanar. Y he visto muchos milagros, pero porque he puesto la fe en práctica. Y la paciencia también se practica, y la bondad también se practica. Así que no diga que no puede o que no sabe cómo hacerlo, sino que pídale a Dios que le ayude a que se controle y a que ponga en práctica todo esto. Bueno, un cristiano impaciente frecuentemente, o sea, todo el tiempo, es una persona airado, es una persona con mala reputación, y es una mala reputación a la fe, porque todo el tiempo está enojado, está airado. ¿Y saben qué pasa? Que la paciencia nos ayuda a amar al otro. Entonces vamos a leer Efesios 4, 2 y 3. Y otra persona puede leer Primera de Tesalonicenses 5, 14. Esto es para que se ponga en práctica también la lectura. ¿Ya lo tiene? Efesios 4. Adelante. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así es. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Alguien sabe qué es mansedumbre? ¿No sabe? Una persona mansa, ¿verdad? Una persona humilde, una persona tranquila, una persona que sabe estar firme en los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos, no sé, de todo tipo. Hace algunos años una de mis hermanas falleció, la mayor, y cuando ella murió, estábamos allí en La Perla, y una de mis sobrinas, la que era más rebelde, la que nunca obedecía, la que siempre se salió con la suya, y que nunca le obedecía a su mamá, el día que murió, se tiró ahí en la entrada del hospital de La Perla. Yo dije, ay, qué vergüenza, yo no la conozco, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo dije, qué feo, ¿no? Que cuando ya la persona se fue, entonces estamos ahí con el grito en el cielo y decimos, ay, ¿por qué te fuiste? Y cuando estaba con vida no obedeció y no hizo lo correcto y no amó. Entonces es un remordimiento de conciencia, ¿verdad? Pero qué importante es tener paciencia, qué importante es vestirnos de la humildad y de esa mansedumbre. Así que póngase la humildad y póngase la mansedumbre y póngase todo lo que dice estos pasajes. Y dice, y soportándonos unos a otros. O sea, no te gusta algo de la otra persona, dile al Señor, oye, ayúdame a tolerar y ayúdame a cerrar mi boca cuando, pues si eres una persona, ahora sí que bocona, una persona que no puede cuidar sus labios, ¿verdad? Y dice, soportándonos con paciencia. Dice, los unos a los otros en amor. Entonces nosotros muchas veces no nos soportamos, muchas veces no queremos, pues guardar esto, ¿verdad? Bueno, dice también solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdense que usted y yo somos personas de paz, somos personas que calzamos la paz, ¿sí? Esas sandalias de la paz. Entonces nosotros donde pisemos debe de haber paz, no pleitos. Donde pongamos nuestros pies debe de haber esa paz que necesitamos. Bueno, ¿alguien tiene Primera de Tesalonicenses 5:14? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Así es, seamos pacientes para con todos, dice la palabra de Dios. Así que dice Pablo, rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos.
que alentéis a los de poco ánimo, que os sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. O sea, el Señor nos manda, la palabra de Dios nos manda que seamos pacientes. Dice, bueno, aparte de la bondad está la benignidad, que quiere decir, ¿alguien sabe qué es benignidad? A ver, alguien que me diga qué es benignidad. Benignidad se refiere a ser una persona ejemplar, demostrando con gentileza y amabilidad, pues la integridad, ¿verdad? Sin crear distinciones. Y la bondad es la calidad de bueno, tendencia natural a hacer el bien. O sea, nosotros debemos de ser bondadosos y con benignidad. Bueno, dice que la amabilidad y la gentileza que es expresada en acciones, no en el habla, porque mucha gente dice, es que yo soy así, muy bueno, pero tus acciones dicen otra cosa, o dicen, no, es que a mí me encanta dar, y luego resulta que no das nada, y muchas cosas. Entonces no es en lo que tú hablas, sino en tus acciones, ¿sí? Bueno, también es calma de espíritu. La benignidad es un deseo de tratar a los demás con amabilidad y cortesía. La benignidad corrige el temperamento irritable, endulza las palabras hirientes. No es que le pongas miel, no es que le pongas azúcar, pero sí el Espíritu Santo te ayuda. A ver, Daniel, tranquilízate, bájale un poquito a tu apellido. A ver, no, o sea, el Señor nos ayuda a que seamos más tolerantes. Bueno, mi esposo era una persona con muy poca paciencia. Y yo decía, ay, Señor, cámbialo, Señor, ayúdalo, porque pues no sabía cómo orar en aquel entonces. Me tardé algunos años, pero el Señor lo ha transformado. No es perfecto, porque ¿habemos perfectos aquí? No, ¿verdad? Solamente habemos personas que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y que nos ayuda a controlarnos, ¿sí? Porque si no tuviéramos a Dios, ¿qué no haríamos? ¿Verdad? ¿Qué no diríamos? Si aún así se nos resbala el pie, imagínense sin Dios. Bueno, vamos a otra virtud que se llama mansedumbre. Esta es la que ya habíamos explicado la vez pasada. Pero bueno, la mansedumbre implica la capacidad de autocontrol, de dominar en la cólera, cuando se sube el apellido, ¿verdad? Y bueno, dice que cuando salta lo irracional, con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad. Y su base es la disposición de acatar la disciplina del Señor. O sea, usted puede ser con un carácter difícil, pero si usted sabe que al Señor le agrada que usted sea manso, sea humilde, benigno, bondadoso, usted se va a acatar a eso. Entonces, bueno, la mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus defectos desordenados. Así que necesitamos ser mansos y humildes. Vamos a leer, alguien que lea Mateo 11:29. Fuerte, con mucho pulmón. Como si hubiera comido. ¿O no han comido? 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque las personas que no son mansos, todo el tiempo están airados. Y por lo tanto no hay paz en el corazón, ¿sí? No sé si le ha pasado cuando se enoja mucho por algo, como que su corazón se le hace así chiquito, ¿no? De que hoy apretado, ¿no? De que hoy está con el coraje ahí, como que cómo lo saca, ¿no? Pero pedirle a Dios, yo siempre que me enojo, porque también me enojo, voy y me oro y digo, Señor, ayúdame, porque a veces cuando alguien nos hiere, necesitamos como que eso se quite, ¿verdad? ¿Y cómo se quita? Orando y diciéndole al Señor, yo perdono esto que me dijeron, esto que me hicieron, yo perdono por mi bien, no por el del otro. Y entonces es ahí cuando entra la mansedumbre. Bueno, la mansedumbre
Muchas veces la confundimos con la debilidad y decimos, es que ese no es manso, es menso. Pero en realidad es diferente. La mansedumbre y lo menso es diferente, ¿sí? La mansedumbre te ayuda a pensar, a estar tranquilo, a tú reflexionar y decir, a ver, me voy a mantener tranquilo, ¿sí? La mansedumbre es como un ungüento que aplaca, que ayuda a mantener las emociones bajo control. ¿Cuántos necesitan tener esta virtud para mantener las emociones bajo control? Bueno, ser manso es ser pacífico, es ser tranquilo y tener tacto, porque muchas veces no tenemos tacto. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? Que las palabras se nos salen como vienen y nosotros debemos de pensar, ¿lo digo o no lo digo? ¿Sí? Entonces nos ayuda a mantenernos, a ser corteses, de tal manera que los demás conserven su dignidad. La mansedumbre también sana la herida, restaura, levanta y quita la ira. Bueno, hace muchas cosas. Jesús, cuando estaba frente a Pilato y lo interrogó y le dijo muchas cosas que ustedes ya conocen la historia, o cuando Jesús estuvo en la cruz, él pudo haber usado su poder. Pudo haber hecho que cayera un rayo sobre todos los soldados, pudo haber hecho que un huracán pasara y se los llevara a todos, pudo haber hecho muchas cosas, pero se mantuvo con mansedumbre. Sí, puso en práctica, estuvo sereno, sus emociones bajo control, su poder bajo control. Así que en la cruz él fue humillado, golpeado, escupido y aún así se mantuvo firme y dijo todavía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es de valiente ser manso. Se requiere mansedumbre para no contestar mal a los chavos, ¿verdad? Que luego, a todos, ¿verdad? Porque digo a los chavos, no, también a los adultos, no han aprendido algunos. Se requiere mansedumbre para tratar bien al otro, para no encolerizarnos, para no explotar, para no herir. Necesitamos mansedumbre, ¿sí? Así que el otro día yo les decía que necesitamos mansedumbre para no perder los estribos, para no perder ahora sí que esa firmeza que nosotros debemos de tener, esa estabilidad emocional, porque perdemos por un momento la estabilidad emocional. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, Michelle, ¿qué es lo que pasa? Se derrumba todo, ¿no? Se derrumba todo, ¿verdad? Y herimos y en un momento hacemos una guerra. Pero necesitamos tener, como se acuerdan ahorita la escena de cuando fueron la entrega de los Óscares, ¿cómo se llama? El Smith. ¿Qué fue lo que hizo? Porque se enojó, o sea, sí se podía enojar, pero yo lo hubiera esperado a la salida. Pero no, fue y ahí enfrente de todo el mundo, a nivel mundial ese programa, pues le dio sus buenos, ¿verdad? Entonces perdió los estribos por un momento y eso le costó, ¿sí? Le costó el trabajo, años de trabajo está ¿cómo se dice? Vetado. ¿Por qué? Porque por un momentito nada más, porque la emoción no la pudo controlar y dijo, a ver, aquí está el Will Smith y le dio, ¿no? Pero entonces nosotros como cristianos necesitamos reflejar el carácter de Cristo y podemos ver cómo Jesús se mantuvo, cómo Él nos enseñó a ser bondadosos cuando le dio de comer a los 5,000 y Él no dijo, ay, es que, ¿cómo crees que les voy a dar si no me alcanzas? El Señor puso en práctica la fe y la bondad al mismo tiempo y le alcanzó para dar y sobró. Así que necesitamos poner en práctica. Acuérdense que usted y yo somos embajadores. ¿Sí saben qué es un embajador? Sí, todos sabemos qué es un embajador. Los embajadores son los que representan a nuestro país en otros países. Yo conocí a varios embajadores cuando estuve trabajando ahí por Polanco. En ese mismo edificio vivían dos, uno que estaba en Argentina y otro que estaba en
Cuba. Entonces, pues tuve la oportunidad luego de platicar con sus empleadas, porque con ellos no, y pues me contaban lo que ellos hacían, y ellos viven en ese país representando a nuestro país, y tú y yo representamos el reino de Dios. Tú y yo representamos, somos embajadores de Cristo. Si nosotros perdemos los estribos, si nosotros nos expresamos mal, hablamos mal, nos peleamos con quien se nos ponga encima, enfrente la gente va a decir, ay, ¿y eso que es cristiano? Entonces nosotros necesitamos poner en práctica esto que la palabra nos dice. Necesitamos todas estas virtudes para honrar el Evangelio. Necesitamos todas estas virtudes para vivir a la altura del Evangelio, ¿sí? Cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, ya no somos cualquier persona. Ya somos hijos de Dios y por lo tanto debemos de vivir como hijos de Dios. Vamos a ver otros versículos. Efesios 4:1, si alguien lo tiene. Y Gálatas 5:20. Y Gálatas 6:1. $5.20 no, es el 6:1. ¿Alguien lo tiene? Gálatas. Ajá, 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es, con mansedumbre, dice, debemos de actuar con mansedumbre. A ver el otro, el Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así es. Nosotros tenemos una vocación y fuimos llamados a ser hijos de Dios y a practicar una vida cristiana, a practicar todas estas virtudes. Así que la mansedumbre, ¿qué más vimos hoy? La mansedumbre, ¿qué más? El amor, la bondad, la benignidad, la paciencia y todas estas virtudes que son del Espíritu Santo, se vive delante de los hombres. Ajá. Porque con cada uno de ellos nos relacionamos, ¿sí? Somos de esta tierra y tenemos nuestro carácter. Somos hombres y mujeres con un cuerpo normal. Vivimos en la tierra, nos relacionamos con gente imperfecta y es por eso que necesitamos ser esos hombres y esas mujeres con mucha mansedumbre, con todas estas virtudes. Así que, bueno, para la próxima vamos a ver las otras, ¿sí? Pero creo que con estas ya necesitamos. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Solamente cada uno de nosotros conoce qué carácter tiene, qué temperamento tiene. Cada uno conoce su vida, cada uno conoce si se puede quedar callado o no quedar callado. Cada uno de nosotros nos conocemos, ¿sí o no? Sí. Bueno, así que vamos a orar. Póngase sobre sus pies y dígale al Señor, aquí estoy, Señor. A lo mejor todo este fruto, todas estas virtudes que nos enseñas en tu palabra, no le he puesto en práctica o no se ha